Buenas tardes, mi nombre es María de Lourdes Arellano Castrejón. Estoy cursando la licenciatura en Derecho en el séptimo semestre, realizando el proyecto final de la materia Derecho de los Pueblos Indígenas. Hoy quiero compartir con ustedes un tema fundamental, la importancia de proteger los derechos de los pueblos indígenas. El tema que hoy vamos a presentar se titula La importancia de la protección a los derechos de los pueblos indígenas. En este video responderé a 3 preguntas claves. ¿Cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? La segunda, ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger a sus derechos? Y la tercera, ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se han identificado y cuáles considero más importantes? Para empezar, es necesario recordar que los pueblos indígenas son los habitantes originarios de nuestro país. En primer lugar, antes de la llegada de los españoles, existían grandes civilizaciones como la maya, la mexica, zapoteca, mixteca, que contaban con sistemas de organización política, económica, jurídica y cultural muy avanzado. Por ejemplo, los mayas tenían sus propios sistemas de justicia, basados en costumbre y respeto a la comunidad. Sin embargo, con la colonización, estas estructuras fueron desplazadas y los pueblos originarios comenzaron a sufrir discriminación, despojo de tierras y pérdida de sus tradiciones. En efecto, durante siglos fueron considerados ciudadanos de segunda categoría, lo que limitó su participación política y social. A lo largo del tiempo, gracias a las luchas históricas como la independencia, la Revolución Mexicana y las reformas constitucionales del siglo XX, se fueron reconociendo gradualmente algunos de sus derechos. Finalmente, el gran avance se dio con la reforma constitucional en el año 2001, donde se reconoció en el artículo segundo de la Constitución el derecho a los pueblos indígenas de la libre determinación y a preservar sus instituciones y costumbres. En cuanto a la protección actual, existen tanto organismos nacionales como internacionales que velan por los derechos de los pueblos indígenas. En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo segundo, establece la base para garantizar sus derechos colectivos. Asimismo, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, trabajan en la defensa y promoción de sus derechos. Por otra parte, en el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, emitió el Convenio 169 que México ratificó y reconoce el derecho a los pueblos indígenas a decidir sobre su desarrollo y ser consultados en decisiones que los afecten. De igual manera, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerza el compromiso de los Estados para respetar su autonomía y tradiciones. En pocas palabras, estos organismos buscan garantizar que los pueblos indígenas tengan voz, representación y respeto frente a las políticas que pueden impactar en su vida, territorio o cultura. Con respecto a los derechos, durante esta unidad se ha identificado varios: el derecho a la libre determinación y autonomía, el derecho a conservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura, el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales, el derecho a la educación con perspectiva intercultural y el derecho a participar en las decisiones que los afectan a nivel local, estatal y nacional. De todos estos, considero que el más importante es el del derecho a la libre determinación, porque le permite organizarse políticamente, administrar sus recursos y decidir sobre su futuro de acuerdo a los valores y costumbres. En efecto, este derecho es la base para que los demás puedan ejercerse sin autonomía, difícilmente podrían garantizarse los derechos culturales, sociales y económicos. Dicho en otra manera, la libre determinación asegura que los pueblos no solo sean reconocidos en las leyes, sino que también puedan ejercer en la práctica su papel como sujetos colectivos de derecho. En conclusión, los pueblos indígenas forman parte esencial de nuestra historia, nuestra identidad y nuestra diversidad cultural. Desde mi punto de vista, reconocer sus derechos no es un acto de caridad, sino un acto de justicia histórica que responde a siglos de discriminación y exclusión. Por lo tanto, considero que el protegerlos es un deber y una obligación jurídica y ética que nos corresponde a todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.